Bueno, y me da muchísimo gusto, como siempre, recibir en esta cabina a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que es médico foniatra, especialista en foniatría artística. El tema, el Día Mundial de la Voz, es un tema fundamental, la voz, y además un tema bien importante, porque muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de la voz en nuestra vida diaria. La voz es, bueno, para mí, imagínate, es nuestro medio de comunicación, para los cantantes es su medio de subsistencia, pero para mucha gente, además de todo, es la forma en que se comunican y en la que pueden incluso comunicarle sus sentimientos a su familia, comunicarle también sus sentimientos o sus instrucciones a sus trabajadores. La voz es fundamental, querida Eugenia. Sí, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Así es, la celebración del Día Mundial de la Voz se hace a través de la Organización Mundial de la Salud, que nos dona el 16 de abril para decirle a la población: hazle caso a tu voz, elige valorar tu voz. La voz todos la usamos. Nadie a veces le hace caso porque no sabe cómo y se puede perder, se puede lastimar, pero nos avisa de otras enfermedades a distancia. Pero también el tener una voz agradable implica que tu mensaje llegue. ¿Cuántas veces las mamás o los ejecutivos, inclusive los líderes religiosos o políticos, tienen una voz bastante desagradable por tipluda, por aguda, por nasal, por gangosa o simplemente por muy apretada, que no nos deja que el mensaje llegue a nosotros? ¿Eso se puede corregir? Y esto implica todo. Sí, por supuesto. Desde los niños se debe de habituar a no estar usando volúmenes muy altos, como son los gritos, por supuesto, o tonos demasiado agudos. Oye, a ver, te voy a llevar a un terreno al que no estoy seguro que no te habían llegado. Dime cómo ves la voz de los candidatos. Bueno, ¿puedo hacer un examen así muy general? Sí, claro. Bueno, hay nasalidad que no es muy agradable porque a veces suena la voz muy opaca. ¿La Por de otro quién? lado... Tú puedes decirlo. Este es un análisis técnico de la mejor foniatra de este país al respecto de la voz. Gracias, querido. O sea, bueno, a ver, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, él usa un ritmo lento para tener el mensaje un poco más bajo control, pero podría tener un poquito más de velocidad. Y últimamente sí he notado que la dicción la ha intensificado para bien, en el sentido de que no está omitiendo algunas vocales que antes usaba. Y maneja bien la voz. Y maneja su respiración, su ritmo. Yo sí sugeriría acelerarlo un poquito. Ahora, por ejemplo, el licenciado Meade, él está demasiado nasal, su respiración siempre es por boca, y eso también se puede mejorar, porque eso puede contaminar mucho ya con el uso constante como candidato. Así, ¿no? Un poquito... Exacto, sí, y eso se puede mejorar muchísimo. En el caso de nuestra querida Margarita, también más ocasiones debe de manejar cambios de tonalidades para muy estar plana, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, Ricardo está usando intensidades que no corresponde al mensaje. O sea, la intensidad no tiene que ser tan apasionado en sobreactuado. todo. Sí, porque está muy estereotipado en muchas cosas, y bueno, eso también se puede manejar. Y otros líderes, por ejemplo, lo que tienen que hacer, como muchos ejemplos tenemos en la historia, por ejemplo, Martin Luther King, el mismo Colosio, manejaban cambios en la tonalidad, y eso hace el mensaje más interesante. Claro. Porque no todo tiene que ser tipo arenga, que por ejemplo Adolfo Hitler lo usaba mucho, o en la misma etapa del nazismo, sino tiene que ser con volúmenes muy pequeños, es decir, con pianos, pero que acaricien Winston un poco. Churchill, ¿qué te parecía? Winston Churchill a veces estaba muy plano en volumen medio, pero sí tenía un poco más de manejo en tonalidad. Y el contenido de eso, es que la genialidad del contenido de sus exactamente, discursos, ¿no? Sí, el mensaje tiene que darle la instrumentación con la voz, porque la voz es el instrumento musical. Si nosotros queremos dar un mensaje agradable, emotivo o político o de impacto, tenemos que manejar las diferentes tonalidades, los diferentes matices y los diferentes volúmenes. Y eso se debe de ir mejorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque los profesionales de la voz hablada muchas veces se olvidan que todos tenemos que manejar un poco lo que es la voz actoral. Claro. No necesariamente vamos a interpretar a una soldadera o a un líder en sí, pero sí lo debemos manejar, porque a nivel de la familia, el ama de casa debe de tener
una voz más agradable. Si es una voz demasiado aguda, demasiado tipluda, entonces llega un momento en que sí es molesto hasta para los oídos, ¿no? Y esto es lo que vemos también en este día, celebrar a las grandes voces, que México tiene grandes voces como Paco Sea, entre otros, ¿sí? Que le sirvan doble de lo más caro. Sí, por favor, por favor. Y por otro lado, decirle a la población, hazle caso a tu voz, pero si quieres cantar, aunque sea en la regadera, edúcala. Todos podemos educar la voz. Se puede lastimar, aunque sea en la regadera. Exactamente. Puede haber pólipos, por ejemplo, o lo que acaba de pasar con Shakira, que tuvo hemorragias, y bueno, muchos del ambiente artístico, que muchas veces, la misma Yuri, que muchas veces han tenido problemas graves, que bueno, que son públicos, por eso lo manejo, ¿no? Eugenia, cuéntame algo. ¿Cómo se puede proteger la voz ante un entorno tan complicado y tan agresivo para la voz como el que puede presentar una ciudad? Y no estoy hablando ya nada más de la Ciudad de México, sino la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades en donde hay contaminación, en donde hay personas que fuman, en donde hay muchos, de verdad, ataques a la propia voz. Sí, y agregaría yo, esto es un tema importantísimo, agregaría también el entorno ruidoso. Primero que nada, la hidratación, o sea, tomar agua todo el tiempo, es importante. Cuando se pueda, los profesionales de la voz les recomendamos agua tibia, porque eso hace que al estar usando su voz, por ejemplo, los maestros, los líderes, pues están calentando sus músculos, que son las cuerdas vocales. Entonces, eso ayuda mucho. Por otro lado, si estamos al aire, es decir, en el ambiente, en la calle y demás, no ponernos a platicar, porque la nariz es la encargada de filtrar a las partículas, de filtrar los gases dentro de lo posible. Obviamente la contaminación, que es tan alta, no es posible filtrarla todo, pero si abrimos la boca porque estamos hablando o porque queremos estar cantando, entonces sí tenemos graves problemas. Las personas que son alérgicas pueden en casa tener purificador de partículas y, por supuesto, lo que siempre ayuda es nebulizar. Nebulizar simplemente agua, se puede nebulizar simplemente hirviendo agua, como las abuelitas, o un nebulizador. Eso es muy importante para los profesionales de la voz. Otra manera de protegernos es cuidar la alimentación. La alimentación tiene que ver mucho con todos los ácidos que normalmente maneja nuestro estómago. Es tremenda para la garganta. Y es uno de los factores que más altera la voz, porque puede ser desde un carraspeo, que siempre tenemos flema, o puede ser ya una cosa más severa como es los granulomas, los quistes o el mismo cáncer de cuerdas. ¿Y cómo más protegernos de la contaminación? Pues en los lugares públicos, como es el transporte público, usar un cubrebocas. Claro. Y por supuesto, lo que hicimos en aquella epidemia del H1N1 de la influenza, pues evitar mucho contacto con las manos y mucho contacto de besos, lo cual obviamente no es fácil, pero en lugares públicos sí nos podemos proteger más. Ahora, Eugenia, en este día tan importante, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a festejar? Bueno, estamos muy contentos, todo el grupo organizador, de la cual soy coordinadora, porque hay muchas instituciones que cada vez nos apoyan más. Tenemos el jueves 12 en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en el Teatro Salvador Novo. Vamos a tener una masterclass con algunos ejercicios con el lema de este año, que es Elige valorar tu voz de actor. Todos están invitados, no nada más los actores. Ahí va a ser una masterclass y bueno, va a ser muy agradable porque va a ser también práctica. Eso es el jueves. Ese es el jueves 12, este jueves. El viernes 13, el Centro Hospitalario, el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE, nos abre su auditorio principal para albergar el concierto que nos da Bellas Artes, la Coordinación de Música y Ópera, con la gran soprano Eugenia Garza, acompañada con el pianista Carlos Alberto Pecero, y vamos a tener un programa de música mexicana cantada en esa voz de Eugenia Garza, maravillosa, y todos invitados a las 12 del día. Después de ese maravilloso concierto, me voy a encargar de dar la conferencia magistral, Elige valorar tu voz. Entonces hablaré de los cuidados, de la producción en el mismo de la auditorio. voz. Ahí mismo en el auditorio del Centro Médico 20 de noviembre. Entonces todos invitadísimos, todo es gratuito. El domingo la delegación Álvaro Obregón nos abre el Teatro Ignacio López Tarso en el Centro Cultural San Ángel, y va a estar la gran Marta Zabaleta dando partes de la soldadera de Don Miguel Sabido. Va a estar Sergio Alarcón, pues platicando todas sus experiencias como intérprete, pero aparte él es cantante, actor, locutor, conductor. Mario Díaz Mercado, que es actor de doblaje, actor de teatro,
Va a estar Magdalena Ortiz, que ella es compositora e intérprete de la canción popular mexicana y también nos va a deleitar con su voz. Ángel Figueroa, que es divulgador de ciencias y locutor de la UNAM, también nos va a platicar de sus experiencias. Y Óscar Acosta, que es cantante y compositor de teatro musical. Y bueno, yo daré todo lo que es la salud. Y todos están invitados a las 4 de la tarde. Es domingo, no hay excusa. Un gran teatro, un gran lugar. Y el lunes, que es el día oficial de las celebraciones, la Facultad de Música nos dona todos sus espacios. Primero va a ser una conferencia que se llama Elige valorar tu voz de cantante. Y todos pueden asistir porque vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a platicar por qué el cantante, y más del nivel clásico que maneja la Facultad de Música, tiene que tener tantos cuidados, porque es un instrumento que está en un estuche. Claro. El estuche es el cuerpo, el instrumento las cuerdas vocales. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, en la misma facultad, se organizó un lindo concierto donde vamos a hablar de las clasificaciones de los cantantes, cómo es el tenor, y yo platicaré por qué el tenor es tenor, la soprano, la voz de contratenor, que es muy especial, el barítono y por supuesto la mezzosoprano. Y después cantarán una serie de duetos y arias de Catalina de Guisa. Es una facultad con muchísimo interés en la voz, porque además tiene grandes maestros, y la actual directora, que es la maestra Tere Frank, pues está muy interesada en que divulguemos todo lo que es la música mexicana y obviamente los cantantes mexicanos. Oye, Eugenia, has logrado también, a partir de todo este trabajo, tener intercambios con universidades muy prestigiosas a nivel mundial, y para tener intercambio de información, para tener también intercambio científico al respecto. Sí, así es. México está en un lugar muy importante dentro del ámbito mundial del estudio de la voz, porque hemos estado haciendo muchas investigaciones, por ejemplo, en los efectos de la contaminación ambiental y de las alergias respiratorias en la voz. Y aparte, pues en México está la coordinación de lo que es el Collegium Medicorum Theatri, que es el Colegio de Médicos de Teatro. Entonces estamos constantemente presentando muchas cosas. Entonces estamos en la Universidad de von Humboldt de Berlín con el Hospital Charité, en la Universidad de Viena, la Universidad en Salzburgo con la Fundación de la Voz, en lo que es Filadelfia, y entonces tenemos todos estos intercambios muy activos. Y bueno, siempre muy agradecida porque nos invitan a muchos foros internacionales, como fue el Congreso de la Voce Artística en Ravenna, Italia, que hablamos de la voz artística. Entonces México tiene pues un nivel altísimo en todo lo que es el estudio de la voz. Gracias a tú, lo que te has matado, hija de mi vida. Gracias, querido, pero con mucho amor. Cuéntanos, por favor, en dónde la gente que nos está escuchando en este momento puede tener un poquito de información, si no se le fue alguna cosa del programa. ¿Hay alguna página de internet? Sí, por supuesto, está centrodefoniatría.com, está también la página worldvoiceday.org, están los Facebook Día Mundial de la Voz México, World Voice Day México y Centro de Foniatría. O el teléfono 5663-2073. Más despacio, por favor. 56-63-2073. ¿Y las páginas? Sí, centrodefoniatría.com, worldvoiceday.org, los Facebook Día Mundial de la Voz México, World Voice Day México y Centro de Foniatría. Pues mi querida Eugenia, como siempre es un placer tenerte aquí en tu casa. No, muchísimas gracias, y realmente es un orgullo contar con personas como tú en este maravilloso grupo Imagen. No, y muchísimas gracias el orgullo es que seas mi amiga. Por el apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico foniatra, especialista en foniatría artística, platicando del Día Mundial de la Voz. Nosotros